Buenas tardes, mi nombre es Duan Esneider López González, estudiante del programa de Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia SEAD Medellín. En este caso, en la materia de mejoramiento animal en el paso de fundamentos de genética. Y vamos a hablar en este momento del gen y el gen eucariota, ¿cierto? Pero primero hablemos del gen. ¿Qué es el gen? El gen es la unidad más pequeña de herencia biológica, es decir, que transmite una información que viene del padre hacia la descendencia. ¿Cierto? Este gen se encuentra o es un pequeño fragmento del ADN y el ADN, pues cuando está organizado, pues nos forma un cromosoma, ¿cierto? Cuando está ordenado. ¿Cómo funciona este ADN? Este ADN tiene dos ligamentos, o sea, dos filamentos, digámoslo así, en donde contiene una serie de ácidos nucleicos. Cada ácido nucleico compone un azúcar, un grupo nitrogenado y un grupo fosfato, ¿cierto? Que son las tres letras que nosotros alcanzamos a ver. Cada letra pues tiene un significado, nos va a dar, digamos, un azúcar, o nos va a dar una sustancia nitrogenada, o nos va a dar un grupo fosfato, ¿cierto? Esos aminoácidos son los que nosotros nos dicen realmente qué rasgo o característica, cuando se convierte el ácido nucleico en aminoácido, nos dice qué característica le está aportando a ese ser vivo, digámoslo así, ¿cierto? Que también puede ser, digámoslo, virus, bacterias, ¿cierto? Diferenciándolo animales, humanos, plantas, ¿cierto? Específicamente. Eh, Tiene una secuencia de inicio, tiene una secuencia de fin que sería un codón. Ese codón es, digámoslo, el primero es 5', el inicio, y termina en un 3' final, ¿cierto? Entonces el ADN es una polimerasa y se transforma en ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es muy difícil extraer el núcleo y también es peligroso. Entonces lo que podemos hacer es transmitir transcribir ese ADN en un ARN mensajero para poder obtener ese código, digámoslo así, ese código bioquímico, ¿cierto? Y poder convertirlo a tener ya como tal el aminoácido para traducirlo a una proteína. Ahora, el gen eucariota. El gen eucariota se diferencia del gen procariota porque es que el gen procariota tiene una secuencia codificante muy larga, mientras que el gen eucariota está dividido entre exones e intrones. ¿Qué es el exón? El exón es estas partes naranjadas que tenemos acá en el dibujo. Estas partes naranjadas que componen son ácidos nucleicos. Y los intrones cumplen una función tanto estructural como reguladora. Estructural, ¿por qué? Porque separa los exones en el ADN como tal, ¿cierto? Y reguladora porque ellos permiten en la primera fase de transcripción, o la transcripción primaria, que lo conocemos como splicing diferencial. ¿Para qué? Para que ellos se separen de los exones y podamos tener una cadena de exones codificante solamente. ¿Por qué? Porque el exón es codificante, pero el intrón no es codificante, por eso el intrón desaparece en el ARN mensajero. No quiere decir que él sea eliminado del gen, no, sino que cumple una función diferente, y por eso es que nosotros lo vemos acá en el dibujo, ¿cierto? Ese material, estas secciones que tenemos acá, que inician con digámoslo, con una CAP o una metionina y una polialenilada o cola de adenina, ¿cierto? Es el inicio del codón y donde termina, ¿cierto? Pero realmente todo esto es un material a traducir. Y ese material a traducir, que es una serie de aminoácidos, nos van a dar, ¿qué? Una proteína, ¿cierto? Nos pueden dar tanto una como varias proteínas, que es lo que podemos nosotros identificar en esa traducción. Y esa proteína, ¿qué hace? Es donde se unen todos esos aminoácidos. Nosotros hablamos más o menos de unos 23.000 genes en humanos, pero en plantas nosotros tenemos, hasta el momento creo que solo se han identificado dos plantas, una con más o menos unos 27.000 hasta unos 73.000 genes identificados. En hongos de 6.294 unos 9.541 genes. ¿Qué funciones o cuál es la importancia de conocer esta parte y diferenciarla? Que en el momento de esta estructura, ¿cierto? Cuando está en el ADN hay que conocer toda la parte de la cromatina. ¿Por qué? Porque esa cromatina tiene una carga. El ADN es negativo
Y entonces, si no hay un intercambio de energías, que es este que está acá, que lo podemos ver como intercambio catiónico o aniónico, ¿cierto? Si no hay un movimiento de energías ahí específico, nunca vamos a poder pasar esta parte de la transcripción o splicing diferencial. Y hay que tener en cuenta también con importancia que en esta parte de los aminoácidos, cuando no se hace intercambio de la forma correcta, es donde nosotros encontramos los genes de herencia, digámoslo, alterada, ¿cierto? Donde nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, esas enfermedades de herencia heredadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se da bien ese intercambio entre las energías, ¿cierto? O entre los polos, digámoslo así. Por ejemplo, si yo tengo una valina, una leucina y una prolina, eso es lo que me indica, por ejemplo, olvidándonos de esos datos por nombres, lo que me está indicando es que cada vez que yo modifico o se modifica, ¿cierto? Digamos, un ácido nucleico, ese ácido nucleico me va a generar un rasgo, una característica diferente a como estaba en el momento original, ¿cierto? Eso como tal en el tema de gen eucariota. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.